del profeta Jeremías, capítulo 17. No que prendas Epsiba la luz, por favor, de este lado, si eres tan amable. Ajá, gracias. Dice así la bendita palabra de Dios a partir del versículo número 7. Jeremías 17, versículo 7. Bendito el varón que confía en ¿quién? Jehová es nuestro Dios. Y hay una gran bendición para todo aquel que confía en Dios. No en sí mismo y menos aún en los hombres. El verdadero cristiano, ¿confiamos en quién? En Dios. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará raíces. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, somos bendecidos al confiar en Dios y en su palabra. Y somos como aquellos árboles que están plantados junto a corrientes de agua. Y sabemos que las corrientes de agua que Dios nos da es agua viva a través del Espíritu Santo de Dios. En Juan capítulo 7, 37 nos habla precisamente de esas aguas. Son ríos de agua viva que corren dentro de nuestro ser. Y todo aquel que está arraigado en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, y que pone toda su confianza en Dios todo el año, sea bueno, sea malo, los tiempos como vengan, pueden ser sequías, el cristiano verdadero siempre va a tener fruto. Gálatas 5:22, fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, fe, templanza, benignidad, mansedumbre. Todo el año. No importan las circunstancias, si hay coronavirus, si no hay coronavirus, si se nos murió un ser querido, si me quedé sin trabajo, si me va muy bien. Independientemente de cómo estén las circunstancias externas, espiritualmente nosotros estamos cimentados en la palabra de Dios. Y esos ríos de agua viva nosotros los extraemos del río que es el Espíritu Santo que nos llena. Por eso pusimos este versículo de Juan capítulo 7, 37. Ahora bien, les voy a pedir de favor, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para continuar con la bendita palabra de Dios. Incline su rostro y vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias en esta mañana hermosísima, con este sol resplandeciente, en este día, Señor, que tú has provisto para tus siervos. Para todos nosotros te pedimos, Señor, que todos los que entramos y pusimos nuestra planta del pie dentro de este recinto, no salgamos igual, sino que salgamos edificados, que salgamos llenos de tu Santo Espíritu, que nuestras vidas tengan un cambio para bien, para mejorar, para ser mejores personas. Los que estamos casados, mejores esposos, mejores padres. Las casadas, mejores mujeres, mejores esposas, mejores madres. Bendice nuestro trabajo, bendice todo lo que nuestras manos toquen, bendice a nuestros jóvenes, toca el corazón de todos y cada uno de ellos. En la escuela dominical, Señor, tú dijiste que de los niños es el reino de los cielos. Señor, bendícelos, ellos son el futuro de esta iglesia. Gracias te damos porque eres bueno y generoso con nosotros. Y por último, Señor, te pedimos que derrames de tu Santo Espíritu, danos un espíritu de revelación, de conocimiento de tu palabra, de entendimiento, para poder, Señor, nosotros salir a la calle y predicar que Jesucristo salva y sana, que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por siempre. Te lo rogamos en el nombre glorioso
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tome su lugar. El día de hoy, Dios ha puesto un mensaje que, pues, yo he predicado acerca de este capítulo. Está en la carta a los Efesios, el primer capítulo de Efesios, pero hoy me dio una revelación muy distinta a otras veces que yo he predicado de este pasaje. Vamos a ir a la carta de los Efesios, en el capítulo 1. Mire, esta carta se llama circular. La escribió Pablo cuando estaba preso en Roma, y se llamaba circular porque no tenía un título que era exactamente dirigida nada más a la iglesia de Éfeso, sino que también fue a los corintios, también fue a los filipenses, a la iglesia de los colosenses y a los tesalonicenses. Y entonces le ponían el título. Si se fijan, no hay salutaciones personales. Cuando Pablo estuvo 2 veces en Éfeso, la primera vez fundó la iglesia, pero la segunda vez que fue se quedó cerca de 3 años, o sea que tenía muchos amigos y era muy conocido ahí él, y era muy bienvenido, pero no hace alusión personal porque esta carta circuló en todas las iglesias de Asia Menor. Pero vea usted el contenido. Quiero decirles que también esta carta se compone de 6 capítulos. Los 3 primeros capítulos son doctrinales, es teología doctrinal. Y los otros 3 capítulos que concluyen esta carta son de práctica, son praxis, es para aplicar lo que enseñó en los primeros 3 capítulos teóricamente, doctrina, y los otros 3 capítulos son de aplicación para la iglesia. Obviamente fue escrita para los cristianos, pero los creyentes, que somos nosotros, que conformamos el cuerpo de Cristo y la iglesia, es para nosotros, pero para los incrédulos también. Pero específicamente es para la iglesia, para nosotros. Y vamos a iniciar. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad ¿de quién? De Dios. Entonces, fíjense bien, hay 3 connotaciones cuando Pablo escribió esto. Primero, significa que ya Pablo no vivía su vida, ya no la vivía de acuerdo a su voluntad ni para él, sino que se la había entregado a Dios. Por eso dice que era apóstol de Jesucristo, de Dios. Su vida ya no le pertenecía a él. Si ustedes ven en Gálatas 2:20, dice: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo, pero ya no vivo yo. Por eso es que aquí dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La segunda connotación, él había recibido este apostolado directamente de Jesucristo, no fue por ningún hombre. Acuérdense cuando iba camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice que una luz resplandeciente poquito antes de llegar a Damasco lo rodeó. ¿Y qué pasó? Cayó postrado a tierra. Y él pues no sabía qué estaba pasando. Dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le habla directamente. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué cosa difícil te es darle de patadas al aguijón, de coces al aguijón. Y ahí Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice: vas a entrar a Damasco y ahí vas a recibir instrucciones. Pero fíjense bien, ¿con quién hablo? Con Jesucristo directamente. ¿De quién recibió el ministerio? De Cristo directamente. Por último, Pablo no escogió servir a Dios. Dios lo escogió a él. Entonces el apostolado le viene a Pablo por la voluntad de Dios y Jesucristo se lo dio directamente.
Pablo perseguía a la iglesia y iba a Damasco a corretear a cristianos para encarcelarlos y que fueran juzgados. Y en el camino, antes de llegar, Jesucristo se presentó personalmente con él. No lo vio físicamente, pero la luz que lo resplandeció lo dejó ciego. Obviamente ya conocemos la historia, entró a Damasco y Dios ya había mandado a Ananías que fuera a una calle que se llama La Derecha y que orara por él para que se le cayeran las escamas que cubrían, recobrara la vista, pero ahí mismo dice que recibió al Espíritu Santo. Pero el ministerio de ser apóstol, yo muchas veces he escuchado gente que me presentan, que se jactan de ser apóstoles. Este era un verdadero apóstol. El apostolado te lo da Dios directamente a través de Cristo Jesús. Entonces, Él no escogió, Dios lo escogió a Él, igual que a ti y a mí. ¿Y esto dónde viene? Vean por favor en el capítulo 15, versículo 16 del Evangelio de Juan. Jesús directamente les dice a sus discípulos: ustedes no me han elegido ni me han escogido a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces, cuando viene esta carta, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en donde, en Éfeso. Esta palabra fue escrita en el año 69 de nuestra era, hace casi 2000 años, pero es palabra de Dios para hoy en día, para nosotros. Está escrita y póngale así: a Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Adulam, en Guadalajara, Jalisco. Es para nosotros. Es palabra viva. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras son eternas. Entonces es para nosotros, para los santos que estamos reunidos en Adulam, en Guadalajara, Jalisco, este 13 de diciembre del 2020. Y dice así la bendita palabra de Dios: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia es la generosidad que tiene Dios para que tú estés aquí escuchando esta palabra. La gracia de Dios es la generosidad de Dios para con su pueblo. Él nos quiere bendecir. Esa es la gracia, que Él es generoso para todo aquel que le busca desde temprano y pone su vida en sus manos. Entonces la paz no es la paz que da el mundo. La paz del mundo es paz, 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 andan matando. La paz espiritual es la que Dios nos da dentro de nuestro corazón, no importando las circunstancias. Todo cristiano, esa es una característica, que aunque estemos pasando por tribulaciones y fuertes problemas, siempre tenemos gozo y paz del Espíritu Santo, porque eso viene de adentro, no de afuera. Las circunstancias son externas. Lo que pone triste a la gente es lo que está pasando afuera. Si te roban el carro, ¡ay, me robaron el carro! Y pues sí, siente uno mal, pero dentro tienes gozo y paz en el Espíritu Santo. Pase lo que pase, y esa es la gracia y paz que Dios quiere que hoy tengamos a través de esta palabra. Y luego dice, en el versículo 3, les voy a pedir un gran favor. Todos aquellos que tengan en qué anotar y los que traigan Biblia y puedan subrayar, voy a darles elementos esenciales, características que solamente los hijos de Dios tenemos. Eso hace la diferencia entre la gente que no tiene a Cristo y a los que sí tenemos a Jesucristo. Así que tome nota, por favor. Mire lo que dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Subraye, nos bendijo. El pueblo de Dios es bendito y es bendecido todos los días por Dios, pero esta bendición, como Dios es bendito y bendice a los creyentes, a los cristianos, no es para que te quedes tú con la bendición que Dios te da.
porque la bendición está en dar, no en recibir. Y como nosotros recibimos a diario bendición de Dios, nosotros tenemos que compartir esa bendición en donde quiera que estemos, en la iglesia como estamos ahorita, en el trabajo, en las escuelas, en el deporte, a donde quiera que vayamos, va a ser un distintivo de un hijo de Dios que siempre vamos a ser, en donde estemos, bendición para todo el entorno que esté alrededor de nosotros. Por ejemplo, aquí en la iglesia, yo les puedo decir, no voy a decir nombres, pero les voy a generalizar. Todos ustedes son una gran bendición para mi vida. La bendición que Dios les da, a mí me la transmiten. Al estar aquí y verlos, no se diga cuando he tenido necesidad y se acerca un hermano y me dice, hermano, que Dios lo bendiga. Recibe esto, Dios se lo manda. Puede ser una palabra, puede ser alguna cosa que necesito, puede ser dinero, pero hay hermanos que son de gran bendición. Entonces, el primer elemento esencial del cristiano es que recibimos bendición, pero no para nosotros quedarnos con ella. La disfrutamos, la apreciamos, pero hay que transmitirla. Debemos de ser bendición a cualquier lugar en que vayamos. Y vamos a seguir, ¿qué dice la palabra? Versículo 4. Bueno, aquí mismo dice que estas bendiciones, ¿de dónde vienen? De lugares celestiales. Viene desde el trono de Dios. ¿Dónde está sentado Jesucristo? A la diestra del Padre. ¿Quién lo puede ver? Nadie, porque la Biblia habla de cielos, habla en plural. No hay un cielo, hay 3 cielos, bíblicamente hablando. El primero, asómese usted, y ahorita que no hay nubes va a ver la bóveda celeste azul y un sol resplandeciente. De noche va a ver las estrellas. Pero si usted se sube a una nave espacial, le van a poner un traje de astronauta, y si cruza usted la atmósfera a donde ya no hay gravedad, entonces ya está usted en el cielo, que es el espacio sideral, donde se encuentra el sistema solar, donde están los planetas. Ahí ya no hay tiempo, ya no puede contabilizar el tiempo. Ese es el segundo cielo para viajar. La ciencia humana no ha podido más que llegar con que el hombre que pise la luna. Y han mandado cámaras que se llaman sondas espaciales al universo y han descubierto que hay muchos más planetas que nosotros desconocemos, y la cámara manda fotos, pero ya ha llegado a tantos millones de kilómetros que ya se pierde, ya no llega la señal, y esa cámara ya no la van a poder regresar nunca. Se fue al infinito. Pero ese segundo cielo, donde está el sistema solar, forma parte de una galaxia, imagínense. Y está comprobado que hay millones de galaxias. Por eso es dentro del universo que nosotros conocemos. ¿Sabe usted, en la grandeza de Dios, cuántos universos habrá creado? Pues ya no me cabe en la cabeza. Pero las bendiciones de Dios vienen del tercer cielo, en donde el ser humano nunca ha podido llegar, físicamente hablando. Y desde allá viene la bendición de lugares celestiales donde está Dios. Desde allá, Él sabe que Él es Juan, Él sabe que es Rodolfo, Él sabe que es Aurorita, el pastor Efraín. Nos conoce y sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. ¿Se imagina? ¿Quién puede hacer lo que hace Dios? Por eso es Dios. Entonces desde ahí nos manda la bendición. Y luego dice en el versículo 4, por favor subraye, según nos escogió. Subraye el verbo escoger. Nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dice uno, ¿cómo? Si ni siquiera existía el sistema solar. Desde antes de que existiera la tierra fuimos escogidos en Él. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, les voy a decir, nosotros fuimos creados para habitar la tierra, para ir
y salir de la atmósfera, necesitas un traje especial, porque si no, no puedes respirar, ya no hay oxígeno, no hay atmósfera. Es muy difícil. Fuimos creados para estar en esta dimensión. Nosotros vemos hasta la tercera dimensión, lo alto, lo bajo, lo largo, podemos medir. Tenemos un reloj cronológico, sabemos, podemos contabilizar el tiempo porque estamos en la Tierra y sabes que son 24 horas lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su rotación, y es día y noche, 24 horas, y cada hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos, etcétera. Pero si te sales, ya no, el tiempo ya no lo puedes contabilizar. ¿Y cómo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, cuando esto ni siquiera existía? La razón es porque Dios es hiperdimensional. Nosotros estamos sujetos a este tiempo y a esta tierra, pero Él no. El reloj de Dios no es el mismo reloj de nosotros. En otras palabras, tu presente y tu futuro para Dios es pasado. Él ya sabe lo que va a pasar con todos y cada uno de nosotros. Nosotros no, pero Él sí, porque Él es Dios. Por eso es que nosotros fuimos escogidos por Él desde antes de que existiéramos. Él ya nos conocía. Por eso es que dice que fuimos predestinados. No a todos. Dios ama al mundo, a todos, pero de tal manera amó Dios al mundo, chinos, ingleses, gringos, colombianos, franceses, italianos, también mexicanos. No hace acepción. Nosotros somos los que debemos de aceptar su mensaje. Él no desecha a nadie, Él quiere que todos se salven. Pero si usted ve en Juan capítulo 3 versículo 18, dice: Dios no condena a nadie. El hombre se condena a sí mismo. ¿Al qué? Al no creer. Está en nosotros, nos da la potestad de tener libre albedrío, y cada quien escoge su destino, donde quieres pasar la eternidad. Pero fíjese bien que los dos verbos que hemos subrayado, fuimos bendecidos. ¿Cómo está conjugado el verbo? En pasado. Dios ya nos bendijo, su bendición siempre está con nosotros. Fuimos escogidos, está en pasado. Fuimos escogidos, está en pasado. Y vamos a seguir adelante. Dice en el versículo 5: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, subraye, hijos suyos. Fíjese bien, no todos los humanos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por Dios, incrédulos y crédulos. Pero solamente aquel que recibe a Cristo Jesús como su Salvador se convierte en hijo de Dios. Y aquí lo dice: fuimos adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, por puro amor a nosotros, nos dio la salvación en Cristo Jesús, y ahora hemos sido hechos hijos suyos. Levanta su mano. ¿Quién es hijo de Dios? Todos hemos recibido a Cristo Jesús, entonces no hay ningún incrédulo. ¡Qué bendición! Que todos los que estamos aquí estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y dice la bendita palabra de Dios, esto es muy, pero muy interesante. Este versículo 6 se va a repetir 3 veces en este pasaje. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios nos bendijo, nos escogió y nos hizo hijos suyos? Aquí está en el versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Nuestra vida como cristianos, en donde quiera que estés, bajo las circunstancias en las que estés, tiene un objetivo. ¿Cuál es? Que tu vida sea para la alabanza de Dios. Claro que aquí también arriba, y ahorita me agarraron nadando fuera de la alberca en 2, 3 cantos porque no daba ni el tono. Me estaba yo congelando de las manos, y ya mi hermano más volteaba y me decía: sí, pues sí, pero no le hallaba dónde estaba, pero perdónenme. Pero la vida de nosotros completa es para la alabanza de Dios.
quiere decir que donde estés, señora, si estás lavando, es para gloria y alabanza de Dios. Estás lavando, lávale como si estuvieras lavándole el manto de Cristo, aunque son los calzones de tu viejo. ¿Por qué? Les voy a decir cuál es la razón. Si haces deporte y lo haces bien y llegas a una competencia y llegas a ganar, es terrible que te llenes de vanagloria, pero es muy sencillo porque le das de comer a tu ego. Cuando alguien ha competido alguna vez de alto rendimiento aquí, ¿alguien sabe de eso? Bueno, pues yo tuve oportunidad y me convencí que cuando yo me subí al podio en primer lugar, lo primero que hacía era voltear y decir: Señor, tuya es la victoria, tuya es la gloria, y esto, yo no puedo estar aquí si tú no me hubieras permitido. Y esto es para dar testimonio de que los cristianos somos los mejores en lo que hagamos para gloria y alabanza tuya. Esta medalla es tuya, porque tú me diste manos, me diste este cuerpo, me diste la voluntad, me diste la facilidad de entrenar, y aparte físicamente me dotaste, y yo no puedo hacer nada, nada puedo hacer si estoy separado de Cristo Jesús. Tengo que estar injertado en la vid verdadera, y tuyo es el poder. Todo lo que yo haga que sea bueno, solamente a ti te pertenece. Nuestra vida, si estás lavando, si estás barriendo, hazlo como para el Señor. Les voy a decir por qué. Todo acto en tu vida que tú realices pensando y dedicándoselo a Dios es un acto de adoración. No nada más cuando estamos aquí con los ojos cerrados y todos contentos y alabando a Dios. No, en tu vida cotidiana, lo que hagas, hazlo como para el Señor, y se convierte en un acto de adoración. ¿Saben, por ejemplo, que yo viajo y atiendo clientes y levanto pedidos y me pagan, doy cambios, pero muchas veces me ha tocado que me dan dinero de más y me doy cuenta, si es para mí, pero como es un acto de adoración para Dios, le digo: Juanito, vuélvele a contar, porque me dice: ¿a poco te falta? No, cuéntale, te sobra. Gloria a Dios. Me dice: gracias por devolverme el dinero. Pero no es porque Eduardo no quiera quedarse con ese dinero, sino porque el Espíritu Santo que está en mí y el trabajo que yo estoy haciendo se lo dedico a Dios. Le tengo que dar a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Y es bendición para mí, pero también es bendición y testimonio para la persona que le devuelvo el dinero. Entonces, todo lo que hagamos desde que nos levantemos, dele gracias a Dios por el día y dedíquele todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que vea, y se convierte en un acto de adoración. Entonces se cumple el versículo 6. Todo lo que Dios nos ha dado, su bendición, nos ha escogido, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, es para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, subraye, aceptos. No todos son aceptados, todos son gratos delante de Dios. Y si su vida como cristiana no es aceptable, quiere decir que vive en pecado. Debemos de ser aceptos delante de Dios. Y dice, con lo cual nos hizo aceptos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice: ay, pero ¿cómo? No puedo pecar. Hermanos, yo les voy a decir, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, dice: si alguno de vosotros, a los cristianos, llegase a pecar, no se preocupe, tenemos abogado delante de Dios, que es Jesucristo. Pero también dice la palabra: todo aquel que practica el pecado es hijo del diablo. Tú me das, oye Eduardo, ¿tú no pecas? Pues desafortunadamente, mientras viva en este cuerpo de corrupción, en este cuerpo que no es perfecto, es imperfecto,
Pues sí, pero no practico el pecado. Y cuando caigo y llego a pecar, tengo abogado delante de Dios. ¿Cómo funciona? Fíjense bien, nosotros tenemos alguien que nos acusa, un acusador. ¿Quién es el que nos acusa delante de Dios? A ver, digan fuerte, ¿quién es el acusador? Nomás oigo 2, 3 voces, Satanás, los demás no saben. ¿Qué pasa? Eduardo ya pecó. Y rápido llega Satanás con Dios. No puede entrar al reino, a tu reino, porque está en pecado. Míralo, acaba de pecar. No puede ya entrar. Tú eres justo, y si eres justo, delante de ti no puede haber pecado. Y ya pecó. Entonces Jesucristo se levanta y le dice, pero Él es tu hijo porque yo pagué por sus pecados en la cruz. Él es creyente. Y a partir de que me recibió como su Salvador, mi sangre lo limpió de sus pecados pasados, presentes y futuros. Y como no practica el pecado, es hijo tuyo. Adiós, Satanás, con todas tus acusaciones. Pero de mí depende guardar mi salvación. Hay un tema bien interesante en cuanto a la salvación. Alguna vez aquí estábamos platicando y mi hermano Román dijo, bueno, párenle. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Tan, así de fácil, porque mi hermano es de pocas palabras. Que sí, que no, que si hablan. Y dijo, no, a ver, párenle. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y es que hay dos corrientes teológicas muy fuertes. Una es el calvinismo. Juan Calvino decía, no, la salvación no se pierde. Y Arminio decía, no, sí se pierde. Y el apóstol Pablo dice, cuida tu salvación con temor y temblor, porque no vaya a ser yo descalificando siendo heraldo de muchos, vaya yo a quedarme fuera. Y dices, ¿cómo? Si el apóstol Pablo hablaba así que también tenía temor de perder la salvación. ¿Y se pierde o no se pierde? Decía Román. Y yo la verdad siempre decía, mira, no te preocupes si se pierde o no se pierde, no te pierdas tú. Y siempre me salía yo por eso. Pero el otro día, como a las 3 de la mañana, esas veces que no te levantas, no abres los ojos, pues ya estás despierto. Y estaba yo calientito, y el Señor habla conmigo, y estaba yo meditando de la palabra de Dios. Me dijo, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Le dije, pues solo tú sabes, ¿verdad? Porque pues yo ya me sé las corrientes teológicas y ya sé lo que me dijo mi hermano Román y ya sé cómo contestarle a la gente, pero a ver, dime tú. Dijo, a ver, fíjate bien. A Jesús sus discípulos le dijeron, aumentanos la fe, ¿sí o no? Aumentanos la fe. Entonces la fe no es estática. La fe crece si estás pegado a la vid verdadera y no dejas de congregarte. Vienes y aquí te alimentas. Esto te alimenta tu alma y tu espíritu. Es palabra de vida. Pero aléjate, sepárate, no te congregues y ya verás cómo te vas a empezar a enfriar. Y entonces yo les pregunto a ustedes, no voy a hablar de la salvación. Román, ¿la fe se pierde o no? ¿Se pierde la fe? ¿Sí o no? Pues habla de apóstatas. ¿Quiénes son los apóstatas? Apóstatas son aquellos que participaron con nosotros en el cuerpo de Cristo, se dijeron ser creyentes y luego se enfriaron y se fueron y luego negaron su fe, ¿sí o no? Los grandes hombres de Dios dieron su vida por su fe. A Pablo lo decapitó Nerón, a Pedro lo crucificaron y boca abajo, pero no negaron la fe, se mantuvieron. A pesar, y si leen de Juan y de todos los grandes hombres de Dios, murieron siendo mártires, pero conservaron la fe hasta el último, ¿sí o no? Entonces, obviamente la salvación, categóricamente yo les puedo decir, no se pierde. Pero si pierdes tu fe, la salvación viene por fe, somos salvos, por gracia de Dios. Dice, por la gracia de Dios somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces la salvación obviamente no se pierde. Lo que pierdes es la fe y ya marchaste con tu salvación.
La salvación Dios te la dio, pero si no cuidas y conservas la fe, adiós con tu salvación. La salvación no se pierde, es una consecuencia de haber perdido la fe. ¿Sí me explico? Volvamos acá, porque si no al ratito me dice que ya se me acabó el tiempo y yo voy bien lento. Dice el versículo número 7, van subrayando aceptos, ¿verdad? Hasta ahí llegamos, 7. En quien tenemos redención por su sangre. Aquí está, la redención es el pago que Dios hizo a través del sacrificio de Jesucristo, y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Fuimos redimidos, pagados el precio por nuestros pecados pasados, presentes y futuros a través de la sangre de Cristo. Es lo que nos limpia de pecado. Y aquí lo dice, así que subraya el hermanito en el versículo 7. Y dice otra vez, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por gracia somos salvos. El 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dos palabras, subraye, sabiduría e inteligencia. Fíjese bien, la sabiduría, hay dos clases de sabiduría, la humana y la divina. Si usted quiere en el mundo terrenal ser sabio, vaya usted a la escuela, elija una carrera, obtenga una licenciatura. Posteriormente, si quiere todavía una más, o sea, ser todavía con más conocimiento, haga una maestría en algún área. Por ejemplo, yo soy abogado, yo hice un posgrado en Derecho Fiscal, conozco todas las ramas del derecho, pero yo me especialicé en fiscal, en su tiempo, ya hace mucho. Y si hubiera yo querido todavía hacer con más conocimiento, hubiera yo hecho un doctorado. Ya está todavía más para arriba. Y hay quienes tienen varias maestrías y varios doctorados, y son gente muy eminente, pero en el plano terrenal. Y de la sabiduría que la palabra de Dios nos está diciendo, esta no la adquieres en ninguna escuela, ni en ninguna facultad, ni en ningún lado, porque viene del cielo. Es sabiduría de Dios. Y es para todos. No me diga que Jesucristo fue a Harvard a sacar discípulos, o a la UNAM, o a la Universidad de Guadalajara. No, escogió pescadores y cobradores de impuestos. Gente que quizás nunca fue a la escuela, y en 3 años los preparó, y ¿qué creen? Pusieron al mundo de cabeza. ¿Cómo es eso? Porque tenían sabiduría que venía del cielo de Dios. Y esta es la sabiduría que Dios nos quiere dar a nosotros, a sus hijos, a los que nos escogió. Y la inteligencia, ¿dónde se encuentra la inteligencia? ¿Quién me puede decir? La inteligencia humana, ¿dónde está? Fuerte, fuerte. En el alma, pero dentro del alma está la mente, está dentro de la mente. ¿Y la mente dónde está? En un órgano que se llama cerebro. ¿Dónde está? Pues adentro del cráneo. Pero el cráneo y el cerebro son tangibles porque los podemos ver y los podemos tocar, pero los pensamientos que se generan allá adentro no, son intangibles. Entonces, la inteligencia, ¿cómo la puedo yo definir? Es la capacidad que Dios nos dio solamente a los seres racionales que fuimos creados a imagen y semejanza suya para resolver problemas. A usted un chango, dígale 3x3. Apenas voy empezando, hermano. Ya se va a acabar. ¿Cuándo han visto que un chango, una jirafa, el animal que usted dice, puede hacer un edificio o un puente, que pueda hacer cálculos? No, solamente Dios nos dio esa capacidad a nosotros, esa inteligencia para resolver problemas y también para podernos adaptar a los cambios. Si hay cambios en la tierra ahora con el coronavirus, te tienes que adaptar a la nueva circunstancia, etcétera, etcétera. Si quieres sobrevivir, tienes que ser cambiante de acuerdo a las circunstancias. Tu negocio no lo puedes seguir manejando como estaba antes, pero si las cosas ya cambiaron.
Con la tecnología nueva, todo el mundo se tiene que adaptar a lo nuevo. Y eso solamente las gentes inteligentes lo hacen. El que no lo hace se queda atrás y está propenso a desaparecer. Entonces, aquí nos habla Dios de la sabiduría y de la inteligencia. Por favor, vean Proverbios capítulo 2, versículo 6. Ahí lo van a poner, no lo busquen porque perdemos tiempo, ya me voy. Y dice, sabiduría e inteligencia vienen de Dios. Si eres siervo de Dios, usted va a cambiar su vida porque Dios lo va a prosperar. Con la sabiduría que Dios le dé y la inteligencia humana que nos dio, vamos a prosperar dentro de este mundo. Para eso nos la dio. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dice, voy a volver a leer el versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjense bien, esta sabiduría e inteligencia que Dios nos da, ¿cuál es el propósito? Es para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. La sabiduría divina y la inteligencia que nos dio es para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Un ejemplo bíblico dice, sed santos porque yo soy santo. Y luego, si ustedes ven en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios para con vosotros es vuestra santificación. Pero eso solamente es una parte de la voluntad de Dios, porque ya vimos que también la voluntad de Dios nos dio, nos escogió y nos bendijo para que fuera toda nuestra vida para la alabanza de la gloria de su gracia. No nada más para ser santos y para que nuestra vida sea grata delante de Dios. La voluntad de Dios en nuestra vida es como un diamante, tiene muchos cortes y muchas luces diferentes. Yo nomás les estoy dando dos, que la vida de nosotros sea para la gloria y la alabanza de Dios. Otro, que tu vida sea santa, bíblicamente hablando, pero usted busque cuál es la buena voluntad de Dios y necesita la sabiduría que viene de Dios y el conocimiento de su palabra para poder saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Si eres madre, busca como madre cuál es la voluntad de Dios en tu casa, qué tienes que hacer. Igual todos y cada uno de nosotros, y Dios te revela, porque te dio sabiduría e inteligencia para saber cuál es su voluntad. ¿Me explico o me regreso? Vamos bien. Muy bien. Y luego fíjese bien, este versículo 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Wow. Fíjense bien, el tiempo de Dios en griego es kairos. Es de acuerdo a cuando Dios quiere obrar en nuestra vida. No es cuando yo quiera, porque aquí es cronológico. Señor, yo mañana a las 8 de la mañana quiero así, 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 así. Así, sí, ¿cómo no? Y si estoy pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, es muy probable que mañana a las 8 de la mañana no va a acontecer lo que yo le pedí. Puede ser que sí, pues si es su voluntad y su soberanía cumplírmelo. Y lo ha hecho, me ha comprobado. Me ha asistido en tiempos difíciles, en el momento en que se lo pido, y me ha sacado. Pero ¿saben cuántas cosas le he pedido que todavía estoy esperando? ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios no es mi tiempo. Él me lo va a dar en el tiempo de Dios. Es tiempo kairos. Pero aquí dice, fíjense bien, estos tiempos, dice, para que nosotros conozcamos la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta sabiduría y esta inteligencia que Dios nos da es para que conozcas el tiempo en el que estás viviendo. ¿Qué tiempo estamos viviendo ahorita? Los últimos días. Cristo viene pronto. Pronto viene el arrebatamiento de la iglesia. El día y la hora nadie lo sabe. Pero las señales ya están dadas. Vean el capítulo 24 de Mateo y estamos hasta el versículo 8. El 9 ya habla acerca de que empiece la tribulación. Ahorita estamos en los dolores de parto.
Dios nos da el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría para que nosotros podamos saber los tiempos de Dios, en qué tiempo estamos viviendo. Sabemos que desde Génesis hasta Apocalipsis está lleno de profecías, pero también conocemos que muchas de las profecías que estaban en el Antiguo Testamento ya se cumplieron. Otras se están cumpliendo en este tiempo y muchas faltan por cumplirse. Entonces, para eso nos dio la sabiduría y la inteligencia para discernir el tiempo. Y ya estamos en los últimos tiempos. Y estamos en lo último de la predicación. Ya vi. Ya voy rapidito. El 11 dice: en él asimismo tuvimos subraye, herencia, somos herederos de Dios. Y juntamente coherederos de Cristo Jesús del reino de Dios. Somos herederos. Quizás algunos de ustedes han recibido herencia o van a recibir herencia de su familia. Es una bendición. Pero los que no vamos a heredar nada, hermanos, Dios nos hereda su reino. Somos herederos de Dios. Porque aquí le puede heredar lo que usted quiera, guste y mande. Pero esto es temporal. Esto se va a acabar. Y la herencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús es eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, en el reino de Dios. El 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Se acuerdan que le dije en el versículo 6? Aquí se repite en el 12. Entonces nuestra vida debe de ser grata delante de Dios para su gloria y honra. Todo lo que digamos, hagamos. El 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, en Cristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cómo dice? Para la alabanza otra vez de su gloria. Las arras es la garantía de la herencia. Fíjense bien, las arras es la garantía de la herencia. Les voy a decir cuál es las arras. Que dentro de nosotros Dios nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía que tenemos de que somos herederos del reino de Dios. Gloria a Dios. Ya desde ahorita. Esa es la seguridad que tenemos de que hemos recibido y somos herederos del reino de Dios. Que el Espíritu Santo ya desde ahorita habita ya en nosotros. Ya nos lo dio como garantía. Y con esta me despido. Hay más. Ya nomás les voy a decir el último versículo y me voy. El 14 dice: que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Quiere decir que el Espíritu Santo nunca nos va a abandonar, siempre va a estar con nosotros eternamente hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a adorar el nombre de nuestro Dios.